Está, Jaime? Qué gusto. Muchas gracias por la No. invitación. Un saludo para todos los oyentes. Gracias, Ramírez. La verdad es que como jurista y pues obviamente conocedor y tiene una amplia experiencia en el tema, deme su opinión con respecto a la calificación del CAL justamente del juicio político a la fiscal general. Lo escuchamos, Ramiro, denos su impresión. Bueno, a ver, lo primero que hay que tomar en cuenta es que la calificación que hace el CAL es una calificación de requisitos formales. Y esta calificación de requisitos, pues, no se refiere al fondo del juicio. Eso es lo que hay que empezar puntualizando. Ahora, un tema que sí llamó la atención es que dentro de esta calificación de requisitos formales hay un informe de la unidad de técnica legislativa en donde establecen cumplimiento parcial de estos requisitos. Creo que lo lógico habría sido remitir nuevamente al interpelante para que complete estos requisitos en lugar de pasarlo directamente a la Comisión de Fiscalización. Pero, insisto, es decir, estamos hablando de temas eh, fundamentalmente formales, no de fondo. Ya en la Comisión de Fiscalización se verá exactamente a qué juega cada uno de los bloques legislativos. Ahora, claramente se puede notar o se puede oler desde el punto de vista político, tal vez que hubo una especie de acuerdo porque cinco de los seis miembros, si no estoy mal, votaron en que efectivamente se pase. Entonces, los cinco a favor y dos fueron abstenciones. Pero el tema está en que se logró justamente con los votos de ADN, Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana, calificar justamente este juicio. Aparentemente tienen todo el derecho, Revolución Ciudadana o cualquier bloque, de presentar un juicio político, pero independientemente de eso, se puede prever que existió un acuerdo previo entre las partes, ¿o no? Bueno, a ver, insisto, al ser la tarea del CAL en materia de fiscalización, la revisión de requisitos meramente formales, más allá del acuerdo o no, pues evidentemente yo creo que de esto no podemos colegir una posición política definida respecto del juicio político. Esto lo veremos ya en la comisión de fiscalización. ¿Por qué? Porque este juicio político a la fiscal entra en una cola de juicios políticos que están tramitándose actualmente y que de acuerdo a la ley se tiene que tramitar de uno en uno. Teniendo en cuenta que cada juicio político demora más o menos entre 90 días y 120 días en tramitarse, entonces sería de prever que en un periodo tan corto como este, un periodo legislativo tan corto, difícilmente se podría llegar a tramitar el juicio político a la fiscal. Pero eso dependerá de que no se echen abajo los juicios políticos pendientes y para eso sí se necesitaría los votos tanto del Partido Social Cristiano como de gobierno. Así que está por ver todavía cuál es la posición de cada uno de los bloques. Clarísimo, Ramiro, justamente hacia allá iba mi siguiente pregunta, es decir, inician primero los juicios que estaban pendientes. En este caso pueden votarlos abajo como tal lo ha señalado. Y lo otro que nos preocupaba es entonces, eh, esta asamblea probablemente no alcance, si es que siguen, digamos, los juicios que están pendientes, no alcanzaría a manejar este juicio político del fiscal, pero la subsiguiente asamblea tendría la posibilidad de eh, seguir el juicio. Sí, por supuesto. Es decir, los juicios que se inician se tienen que tramitar, pero hay que tener en cuenta también que la fiscal tiene un año y pocos meses por delante de gestión. Entonces, no sé hasta dónde políticamente pueda ser interesante para el próximo bloque, para el próximo periodo legislativo, el iniciar un juicio político a un funcionario que ya se ha ido o que está por ir. Perfecto, Ramiro. La última pregunta de mi parte, antes de dar paso a mi compañero Enrique. Eh, Quiero saber su opinión con respecto al tema específicamente que ha planteado el presidente Noboa de tener cárceles en el mar. Es decir, barcos cárceles. ¿Eso significa una reforma a la ley o no es necesario? ¿Se puede hacer sin necesidad de reformar la ley? Creería yo
que no se necesita una reforma legal porque la ley establece la posibilidad del Estado de la construcción o estructuración de nuevos centros de rehabilitación. No pone limitación de si estos centros de rehabilitación tienen que ser en la plataforma continental o dónde. Sin embargo, lo que sí se establece son ciertos requisitos y ciertas características que deben cumplir los centros de rehabilitación. Por ejemplo, uno de los temas que tienen que cumplir es la posibilidad de los presos de ver a sus familiares, por decir algo. Algo que en una plataforma de alta mar se complicaría muchísimo. Mire, esta no es la primera vez que se piensa en una colonia penitenciaria en alta mar. Y la experiencia criminológica de otros países nos ha demostrado que no es muy efectivo y sobre todo es carísimo la operación de un centro de rehabilitación así. Así que creo que con esos recursos, en un momento en que lo que faltan son recursos, creería yo que habría que más bien pensar en potenciar el sistema de rehabilitación que tenemos, posiblemente la construcción de nuevos centros de rehabilitación, para que no se manejen estos megacentros que son inmanejables, como la Penitenciaría del Litoral o la cárcel de La Tacunga, que a la final terminan en poder y bajo control disciplinario de los propios grupos de criminalidad organizada, porque para el Estado le resulta sumamente complejo el poder organizar a centros de rehabilitación que tengan más de 2.000 más de 2.000 presos en un solo lugar. Muy bien, Ramiro, le doy paso a Enrique San Martín, que se encuentra en cabina y sigue con la entrevista. Adelante, Enrique, te escuchamos. Sí. Gracias a Jaime. Ramiro, ¿cómo está? Le doy la bienvenida previamente al licenciado Javier Segarra, quien va a continuar con la entrevista. Ya mismo formulo las mías, querido Ramiro. Gracias, Enrique. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. ¿Se necesitan reformas al Código Orgánico Integral Penal o no? A ver, yo creo que hay que quitarse un poco la idea, el mito, más que la idea, de que es el sistema penal y específicamente la norma penal la que nos puede dar seguridad. Y esto no es así. El delito es un fenómeno socioeconómico. Y es en ese campo desde donde se lo tiene que enfrentar. No importa cuántas reformas hagamos al Código Penal. Mientras exista un segmento de la población que no puede acceder a niveles mínimamente dignos de vida, los grupos de criminalidad organizada van a continuar operando en esos sectores y van a continuar utilizando a esos sectores como su fuente de nuevos soldados. Así que si queremos quitarle poder al narcotráfico, si queremos quitarle poder a los grupos de criminalidad organizada, tenemos necesariamente que quitarles la base social. Y para eso hay una sola forma, que es inversión social. Mientras no invirtamos en educación, porque además, ojo, la pregunta es, ¿los sacamos de las pandillas y dónde los ponemos? Claro, quienes abogan por represión tienen dos respuestas. O los ponemos en cárceles o los ponemos en ataúdes. Pero claro, como Estado no podemos aspirar a eso, porque además, ojo, la lista de espera de reclutamiento de los grupos de criminalidad organizada es enorme. Es decir, por cada uno que encarcelan o matan, usted tiene 50 que quieren ocupar esa plaza. Hace poco, como Instituto de Criminología de la Universidad Central, publicamos un boletín donde demostrábamos que los dos grupos de criminalidad organizada más fuertes del país reclutan y tienen más gente que el mayor grupo empresarial ecuatoriano. Es decir, solamente entre los lobos y los choneros se calcula por parte de la inteligencia de la policía que tienen en sus filas alrededor de 13.000 personas. El grupo La Favorita no llega a 11.000 en su rol de pagos. Es decir, entonces la pregunta es, ¿nos sobra delincuentes o nos falta trabajo? Nos falta trabajo. Nos falta inversión social. Ese es el tema. Y claro, si hay 13.000 en esos grupos, es la tercera parte de los que integran la policía, es la tercera parte de los miembros de las Fuerzas Armadas, más o menos, ¿no, doctor? Y en ese sentido la cosa es sumamente grave. Fíjese lo que ocurrió en el Oriente, que han decomisado esa cantidad de fusiles, de pistolas y de municiones, que
no solamente entra porque la gente piensa que es por la frontera y la frontera es Huaquillas y la frontera es allá en Rumichaca, no, es que entra por donde sea, porque ahí es el otro problema. No es que hay que combatir solamente la parte interna de la inseguridad, sino quién alimenta a estos grupos, y entonces el control debe ser por las fronteras, es ahí donde tiene que ejercerse mayor control, doctor. Por supuesto, a ver, cuando nos proponen que incluyamos a las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad, se olvidan de que las Fuerzas Armadas tienen una injerencia directa y muy importante en el tema de seguridad, que es el control de fronteras. Es decir, todas las armas, toda la droga, porque nosotros no somos un país productor de droga, nosotros somos un país de acopio. Ecuador se ha convertido en la gran bodega del narcotráfico sudamericano. Y toda la droga que viene de Colombia, sobre todo, y también de Perú, se acopia en Ecuador. ¿Por dónde pasa? Por aire, mar y tierra, controlado por las Fuerzas Armadas. Entonces, a quien tenemos que exigir que haga su trabajo es a las Fuerzas Armadas. Ahora, de alguna u otra forma, el establecer esas reformas en el Código Orgánico Integral Penal son parte de lo que puede ayudar al tema. Pero lo otro es entrar en este sistema de justicia en la que, digo, entrar a reformar, no sé si profundamente o barrer con todo, doctor, porque ahí también está el otro problema, la fuerza policial y la fuerza armada hacen su trabajo, pero la justicia, ya usted sabe qué es lo que ocurre, pues, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que ahí hay un problema compartido, porque Ya. no es que la policía y las Fuerzas Armadas hacen su trabajo y son los jueces los que liberan delincuentes, que es un poco el discurso que nos quieren vender desde las instituciones armadas. No, Ujú. la policía no está haciendo bien su trabajo, las Fuerzas Armadas no están haciendo bien su trabajo. Insisto, si hicieran bien su trabajo, las Fuerzas Armadas no entraría tanta droga y tantas armas por las fronteras. Si hicieran bien su trabajo la policía, no estaría hablando el embajador de los Estados Unidos en su momento de narcogenerales. No es así. Pero, por supuesto, tampoco podemos desconocer el deplorable estado en el que se encuentra nuestra Administración de Justicia, en este momento bajo la égida del señor Wilman Terán, que desde el Consejo de la Judicatura ha convertido a la justicia en un aparato casi de ayuda a la criminalidad organizada. De hecho, ni siquiera se nombran directores provinciales en las provincias de mayor impregnación de la delincuencia organizada. Esmeraldas, por ejemplo. Entonces, claro, esos jueces están actuando por miedo, por presión o por retribución del lado de los grupos de criminalidad organizada, y vemos que más se demoran en meterles presos que los jueces en liberarlos. Claro, que los jueces de pronto cuando les llega un caso de esa naturaleza, tienen tres opciones. Les da miedo, lo meten preso o se van del país. No hay otra. Claro, bueno, a ver, lo que pasa es que un juez que asume su cargo, si tiene miedo, no debería ejercer el cargo. Punto Así de uno. sencillo. Pero normalmente no es por miedo que lo hacen. Créame usted. Normalmente es por retribución. Ahí hay una estructura de sobornos y de corrupción muy fuerte. Corrupción en el sistema judicial, corrupción en la propia policía, porque hay policías que están metidos en el tema, corrupción en las Fuerzas Armadas, en lo que ha dicho el propio embajador en su momento de Estados Unidos. O sea, es un problema muy de fondo, doctor, porque no sé de qué manera se le puede poner coto a este asunto, que dejamos que perdamos terreno, que vayamos perdiendo terreno frente a los grupos organizados de delincuencia. Bueno, yo creo que la única manera en que se puede poner coto y que se puede controlar el tema es con una depuración total, completa de las instituciones, tanto de policía y Fuerzas Armadas como de la Administración de Justicia. Pero es que además todos sabemos cuáles son los jueces pillos, todos sabemos dónde están, menos el Consejo de la Judicatura. ¿Cómo es posible que haya jueces que tienen declaratoria de error inexcusable,
de la Corte Constitucional, de Cortes Provinciales, de la Corte Nacional, y el Consejo de la Judicatura no hace absolutamente nada. Incumple totalmente la disposición que establece que tienen que procesar disciplinariamente. No lo hacen. Entonces, claro, estos jueces que cometen errores inexcusables, que básicamente es favorecimiento corrupto a peces gordos de la criminalidad, pues siguen actuando bajo un manto de impunidad que no se puede explicar desde otra lógica que no sea de la corrupción. ¿Eliminar la tabla de drogas fue la solución para otro Pero en tema? absoluto no, Okay. en absoluto no. Eso lo veníamos diciendo desde hace rato y le apuesto lo que quiera. De hecho, estamos haciendo un monitoreo sobre los índices de consumo y le apuesto lo que quiera que de aquí a unos cuantos meses, pues nos encontraremos con que no ha descendido en 1 gramo el consumo de drogas fuertes en el Ecuador. Claro, el tema pasa por combatir el ingreso de la droga desde la frontera. Enrique San Martín tiene más inquietudes, doctor. Gracias de mi parte. Gracias, Javier. Muchas gracias a usted. Ramiro, le voy a dar a lectura un tuit del ex vicepresidente Alberto Dajic, y que tiene relación con lo que la justicia resuelve en cuanto al policía, quien estaba acusado de homicidio. Y esto es lo que señala. Al teniente Francis Alexander Vivas le tomó 4 años el proceso judicial para salir finalmente inocente de la acusación de homicidio. Fue uso legítimo de la fuerza, lo pone entre signos de admiración. A los maleantes les toma horas salir libres cuando la policía los arresta. ¿A quiénes estimula el sistema judicial? Esa es una, Ramiro. Y la otra, usted es una persona suspicaz, perspicaz. Esto literalmente que señala el embajador Michael Fitzpatrick. Están lavando su plata en bienes raíces, en cuentas bancarias, en empresas ficticias de exportación, usando algunos equipos, se refieren a equipos de fútbol, para lavar su cara y su plata. Estas acusaciones, que yo lo veo así como una acusación, son graves, no dan nombres, pero ¿qué interpreta usted cuando el embajador de los Estados Unidos hace, para mí fue algo que creo que nos cayó como un balde de agua fría a los ecuatorianos, Ramiro García? Bueno, a ver, el embajador no da nombres públicamente, pero con seguridad a la fiscal general debe haberle dado ya todos los nombres. Es decir, pronto veremos procesamientos penales relacionados a las declaraciones hechas por el embajador de los Estados Unidos. Si hay algo de lo que no les podemos acusar a los gringos, básicamente, y especialmente a la embajada de los Estados Unidos, es de poco serios o de poco documentados. Es decir, si es que nada más ni nada menos que el embajador salió a decir esto, es porque tienen una carga de documentación y de prueba brutal. Me imagino. Así que, ahora, lo que sí nos llama la atención, porque en el Ecuador, que somos muy fans del fútbol, cuando hablamos del fútbol hablamos de los equipos, de los resultados, de los jugadores, de los pases, pero jamás habíamos hablado de los equipos de fútbol como mecanismo de lavado de activos, como medio de una economía delictiva. Así que esto resulta gravísimo. Esto nos lleva un poco a la Colombia de los 90, ¿no? Cuando el América de Cali y el Nacional de Medellín pues terminaron impregnados por los dineros del narcotráfico, justamente por lavado. Entonces, bueno, yo creo que obviamente esto nos tiene que llamar mucho la atención y requiere que todas las instancias, especialmente en este caso las instancias del fútbol que funcionan como república independiente, porque claro, son medio públicos cuando se trata de recibir recursos y son medio privados cuando se trata de realizar sus actividades, porque no están sujetas a normas de contratación pública ni a nada de esto. Pero es imprescindible que el ojo de la institucionalidad caiga sobre este esquema que la verdad a mí me ha sorprendido mucho, ¿no? Porque yo no tenía en el radar a los equipos de fútbol como mecanismos de economía delictiva. Y ahora, en el tema de instituciones financieras, obviamente ya sabemos, ¿no?, que es una gran lavadora. Y el tema es, bueno, si ya en estos momentos alguien le pone el cascabel al gato, y hago alusión al embajador de los Estados Unidos, claro, hace un momento usted señaló a la Fiscalía, y yo creo que si ya en estos momentos, previamente, los norteamericanos dicen que trabajan siempre con anticipación en todos los temas y formatos,
yo imagino que también ha de ser cuestión de tiempo, y me imagino breve, para conocer sanciones, y lo primero que hacen es retirar visas. Y eso es si alguien lee entre líneas, es obviamente porque en alguna anormalidad o algo anómalo cae esa persona. Y yo imagino que eso es el mensaje también cuando salen a expresarse en este foro anticorrupción. ¿Cuál es su criterio al respecto, Ramiro? Mire, yo creo que la intervención de los Estados, nunca se había visto una intervención sobre estas materias tan fuerte como ahora. Ujú. Los Estados Unidos habían puesto, por ejemplo, recordemos en el año 96, 97, hicieron una declaración muy fuerte sobre temas de corrupción pública, por ejemplo, que fue una de las razones de la caída de Bucaram. De una Así u otra fue. manera, han opinado sobre temas de política internacional, de geopolítica, pero meterse ya tan en específico Ujú. a hablar de la justicia como brazo armado, como brazo de la criminalidad organizada, meterse a hablar de los equipos de fútbol como instrumento de economía delictiva, meterse a hablar de medios de Sí. comunicación digitales, ojo, como instrumentos de distracción y engaño en favor de los grupos de corrupción. Eso no lo habíamos visto jamás, Mm, mm. que yo recuerdo al menos. No. Entonces, eso quiere decir que esto marca una etapa de mayor intervención, diría, de parte de la Embajada de los Estados Unidos, de mayor preocupación, por supuesto, sobre estos temas. Y bueno, esto les mandará a poner las barbas en remojo a algunos, ¿no? Coincido. 8:37. Gracias, Ramiro García Folconi, por acompañarnos en este tema. ¿Eh? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Como siempre, un saludo para todos los oyentes de mi querida Guayaquil. Muy gentil. Un fuerte abrazo. Licenciado Segarra, Gracias. ¿qué le parece?